Acérquense, ¿sí? Vamos a ver la maqueta. Bien, vengan más cerca. Bueno, entonces, Manzana de las Luces, ¿sí? Este complejo edilicio es un complejo que tiene más de 350 años de historia, ¿sí? Es decir, que tiene mucha implicancia en todos los hechos históricos que acontecieron en nuestra conformación como república, ¿sí? Y previamente a la conformación del Estado Nacional también, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque está en el centro neurálgico de la ciudad y del país, a una cuadra de Plaza de Mayo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver muchas cuestiones de nuestra historia en este museo, ¿sí? Bueno, esta es una maqueta de una de las manzanas que van a ocupar la Orden de los Jesuitas, la Compañía de Jesús, hacia el 1600, ¿sí? Digo una porque son dos las manzanas que se le donan a la orden. ¿Sí? La donación viene de parte de una de las viudas de las familias de la élite de Buenos Aires, ¿sí? Esas familias que fueron beneficiarias de la donación de terrenos, ¿sí? El reparto de tierras que se hace con la segunda fundación de Juan de Garay, ¿sí? Así que a raíz de esa donación, ¿sí? De esta manzana y la manzana allá enfrente, que era la manzana de las rancherías, ¿sí? Van a empezar a ocuparla los jesuitas, construyendo una iglesia, la iglesia de San Ignacio de Loyola, que ya nombré, y el colegio, que al principio era el colegio de San Ignacio, ¿sí? Que tenía otra conformación. Esta conformación actual es más moderna, ¿sí? Y no tiene que ver con el terreno o las dimensiones que tenía este primer colegio, sí que era mucho más chiquito y estaba más o menos por este sector de la manzana, ¿sí? Un edificio en claustro, eso quiere decir que todas las aulas estaban en función de un patio central, ¿sí? Y luego van a construir el tercer edificio, que es el que estamos ahora actualmente, que es el edificio de la Procuraduría de las Misiones, ¿sí? Este edificio oficiaba un poco como de depósito, ¿sí? Y tenía también algunas tareas administrativas, digamos de oficina, por así decirlo, ¿sí? De la Orden de los Jesuitas. ¿Por qué? Porque ahí venían todos los productos que se traían de las misiones jesuíticas, ¿sí? Pensemos en la yerba mate, que van a empezar a sistematizar esa plantación, justamente los jesuitas, en todo lo que es el noreste del país, ¿sí? Y también había algunos productos que iban hacia las misiones. O sea que era un lugar de depósito y de intercambio interno, ¿sí? Luego el resto de la manzana, ¿sí? Lo que no está ocupado por esos tres edificios, era todo huertas. En esas huertas los jesuitas cultivaban plantas alimenticias y plantas medicinales. Las medicinales se utilizaban, ¿sí? Pensemos, para la medicina, ¿sí? Pensemos que los conventos, en todo lo que es, digamos, por decirlo de alguna manera, el antiguo régimen, ¿sí? Van a concentrar varias tareas, entre ellas los registros civiles, ¿sí? Las bibliotecas, por ejemplo, es decir, todo el saber estaba en esos conventos. Pensemos en que la gran parte de la población era analfabeta. Y también la medicina, que era a base de plantas, ¿sí? Tinturas madres, bueno, todo lo que implica la fitoterapia, que hoy día algunas no volvemos a utilizar. Entonces, esas plantas medicinales se trataban en aquel sector de allá. Donde están los baños, ahora actualmente, ¿sí? Era una botica, es decir, una antigua farmacia. Bueno, eso más o menos es la conformación de la manzana jesuítica, ¿sí? Que es desde principios de 1600, 1636 aproximadamente, ¿sí? Que es la donación, hasta 1767-68. ¿Alguien sabe por qué ese año pongo como límite de la manzana jesuítica, digamos? Porque son jesuitas. Muy bien, ¿sí? Es el año en que el rey de España decide la expulsión de los jesuitas de España y de todas las colonias, ¿sí? También siguiendo digamos, el ejemplo de otros monarcas europeos como de Portugal, ¿sí? De Francia, que ya habían hecho esta expulsión, ¿sí? Y que tiene que ver con el poder que venía teniendo la Orden de los Jesuitas en relación a el manejo de personas de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, venía, digamos, compitiendo con el poder de la corona. Entonces la corona termina expulsándolos y expropiándolos de todas sus propiedades materiales, ¿sí? Ahora, ¿los jesuitas de qué nacionalidad? ¿Eran todos mezclados, de cualquier nacionalidad o había algo? Sí, es más una fuerte? orden bastante internacional, Sí. ¿sí? Acá teníamos el fundador, que es San Ignacio de Loyola, Sí. ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba? En la expulsión, ¿sí?
Bueno, con la expulsión decía entonces que se expropia a los jesuitas. Esa expropiación va a determinar que todas las propiedades materiales de los jesuitas pasan a manos del Estado, ¿sí? Cuando digo el Estado, 1767, ¿qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno teníamos? Virreinato. Virreinato. ¿Virreinato de? Río de la Plata. No, el Virreinato del Perú. ¿Sí? Ahí está esa trampita, que siempre nos resuena el Virreinato del Río de la Plata, pero todavía éramos parte del Virreinato del Perú. Recién en 1776 se conforma el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y con ese virreinato, el segundo virrey, el virrey Bertis o Bertiz, va a ser el que va a construir una serie de casas, ¿sí? Sobre las antiguas huertas que se van a denominar casas redituantes. ¿Por qué casas redituantes? Porque eran casas que generaban rédito económico, es decir, casas que se ponían en alquiler, básicamente casas de alquiler, ¿sí? Lo importante de esas casas de alquiler no es su principal destino, su destino original, sino lo que va a suceder a partir de 1810, ¿sí? ¿Qué pasa en 1810? A ver, ¿cómo? Revolución, ¿sí? Revolución de Mayo de 1810, es decir, que al virrey básicamente lo sacan a patadas, ¿sí? Y entonces se empieza a gestionar estas casas, ¿sí? Para ser ocupadas por distintas instituciones que se van a ir creando, ¿sí? Y que van a dar lugar a la conformación de, bueno, esto que se está procesando como un nuevo Estado, ¿sí? Entonces ahí tenemos las primeras instituciones en su tipo en el territorio, ¿sí? Ahí nombramos, por ejemplo, a la Biblioteca Pública, ¿sí? 1821, que es hoy día la Biblioteca Nacional que se encuentra en Recoleta, ¿sí? Tenemos también lo que hoy día es el Archivo General de la Nación. Tenemos también el primer banco del territorio, que es el Banco Provincia. El primer museo del territorio, que nace primero como museo público y luego es el Museo de Historia Natural. Y hay dos instituciones, sí, hay muchas más, pero hay dos que sí me interesa nombrar, sí o sí, que son, por un lado, la Sala de Representantes, ¿sí? Que viene a reemplazar al Cabildo en esta función legislativa, y otra institución, ¿sí? Que se funda en Manzana de las Luces en 1821 y que hasta el día de hoy sigue siendo de las más importantes en su rubro, que es la educación superior. ¿Alguien sabe de qué institución estoy hablando? La UBA. La Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La UBA se funda acá en Manzana de las Luces en 1821. Creo que esta visita es muy particular porque hay mucha gente que vino ya sabiendo cosas de Manzana de las Luces, ¿sí? Pero lo que les cuento un poco para que sepan, las visitas generalmente, ¿sí? Cuando yo pregunto si saben cuál es, nadie, o una persona, dos personas, tres como máximo, ¿sí? Saben que acá se fundó la UBA, ¿sí? Que es un dato muy importante y que sin embargo durante muchos años en la narrativa museal aparecía como en un segundo plano, en un tercer plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dio mucha más importancia a la parte jesuítica y a la parte, bueno, virreinal, que también involucra a lo jesuítico, ¿no? Pero a esas dos narrativas, ¿sí? Y la UBA quedaba ahí como un dato anecdótico, ¿no? Sin embargo, es la institución que más años está en Manzana de las Luces, está 150 años, ¿sí? Desde 1821 hasta 1971-72, ¿sí? Así que eso también da cuenta un poco del por qué la gente viene a Manzana de las Luces y no sabe, ¿no? De que acá se fundó la UBA, mismo por el hecho de que vos venís a este museo y vas a ver estos arcos jesuíticos, ¿no? Estas paredes, no vas a encontrar huellas, al menos no muy visibles, del paso de la UBA, ¿sí? ¿Se llamaba UBA? No. Universidad de Buenos Aires, sí, desde la fundación Universidad de Buenos Aires, sí. Se cursaba acá, totalmente. Ahora les voy a contar bien, vamos a ir recorriendo y vamos a ver algunas otras cositas de la UBA, ¿sí? Pero antes de pasar al próximo sector, viene esta pregunta que es muy importante, ¿sí? Y es, ¿por qué se llama Manzana de las Luces? ¿Quién lo sabe? Porque se consideraba que eran los ilustrados, los tipos que más luces tenían, Muy digamos, bien. en inteligencia. Genial, ¿sí? Bueno, exactamente tiene que ver con eso, con la metáfora de las ideas como luces, ¿sí? Es decir, esto que vos decías, ¿no? Los iluminados, y tiene que ver, no es casual, digamos, ¿sí? Esa metáfora viene de la ilustración, del iluminismo, ¿sí? Que es este paradigma nuevo con el que se va a pensar el mundo, ¿sí? Y que se va a contraponer a lo que teníamos durante el antiguo régimen, digamos, donde por encima de Dios, por encima del rey justamente venía Dios, ¿no? El poder
en todo estaba enfocado en la figura de Dios. Bueno, acá se viene a plantear, pongamos en el centro a la razón, ¿no? La razón es la que nos va a llevar al progreso y demás, ¿no? Entonces, justamente por esta contraposición pensemos que se venía a romper con todo lo colonial, ¿sí? Y se crean estas nuevas instituciones, la universidad, bueno, ya existía el colegio, pero también la sala de representantes como lugar de debate de las ideas, ¿sí? Todas instituciones que tienen que ver entonces con las luces. Por eso el periódico de Largos, en ese año, en 1821, que era el periódico de la época, va a nombrar a este lugar como Manzana de las Luces, ¿sí? En honor a todas las ideas que la habitaban. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lo que dije? ¿No? Bueno, vamos a pasar a un testigo arqueológico, ¿sí? Es decir, que da cuenta del trabajo de arqueología que hubo sobre este patrimonio, ¿sí? Buscando justamente ese equipo de arqueología los cimientos del edificio, ¿sí? Las bases de este edificio de la Procuraduría de las Misiones. Se hace este recorte justamente acá en la frontera con la iglesia, ¿sí? Justamente con ese objetivo, ¿no? Encontrar las bases, y se encuentra también este resquicio de el piso original de 1730, que es cuando se crea este edificio, donde vemos esos baldosones de barro cocido. Y lo que estamos viendo acá entonces son esas bases con hileras de ladrillo, también de barro cocido. Y fíjense este ladrillo que tengo acá, ¿sí? Y vean esos que están ahí abajo y díganme qué diferencias se encuentran, ¿sí? Tamaño. O sea, ¿qué? Este es más chiquito, más ancho. O sea, así, ¿no? Bien. Sí, es eso, sí, es un poquito más alto. ¿Qué más? Y más largo, ¿no? Más largo, se todo acá abajo. Menos, las líneas son más imperfectas. Exactamente, son irregulares también los ladrillos que vemos acá abajo, ¿sí? Justamente porque, bueno, este es un ladrillo de fábrica industrial que encontramos hoy día en cualquier corralón, en cualquier casa, ¿no? Bueno, las que tienen ladrillo común. Y los que vemos acá abajo son ladrillos de fábrica artesanal que se construyeron in situ acá en la Manzana de las Luces, manzana jesuítica en ese momento, ¿sí? En el sector de las huertas que les mencioné anteriormente, ¿sí? Ahí se paleaba la tierra, se ponían moldes, se hacía zanjas donde se prendía fuego, ¿sí? Y de esa manera se cocían los ladrillos. Ahora, estoy hablando de la época jesuítica, ¿sí? Ahí si tiene ganas del colegio que vino, a ver si me quiere responder. ¿Quién se les ocurre que hacían estas tareas en época jesuítica, ¿no? Palear la tierra, todas esas tareas. A ver, decilo. Esclavos, dice por ahí. ¿Quién más, aparte de los esclavos? Artesanos y indios, aborígenes, dijeron por ahí, pueblos originarios, ¿sí? Entonces, bueno, artesanos no, o al menos que sí consideremos a esas personas como artesanas, lo cual evidentemente, ¿no? Pero en términos de grupos sociales, sí eran esos dos grupos, ¿sí? Personas esclavizadas, traídas desde África o afrodescendientes, ¿sí? Y personas de los pueblos originarios, ¿sí? Son esas dos grupalidades las que van a hacer estas tareas que mencionaba para conformar los ladrillos y después poner ladrillo sobre ladrillo. Fíjense todas estas estructuras, ¿sí? Es decir, levantar estos edificios de la Manzana de las Luces, y no solo eso, sino que también los edificios circundantes, ¿sí? Es decir, también hubo trabajo de personas de los pueblos originarios y de personas esclavizadas en todos los edificios del casco histórico de Buenos Aires, ¿sí? También de acá se exportaba materia prima, ¿sí? Es decir, los jesuitas brindaban materia prima para la construcción de los otros edificios, ¿sí? Pero sobre todo me interesa resaltar acá entonces esto. Muchas veces nombramos manzana jesuítica, ¿sí? Hasta el día de hoy se sigue nombrando así. Sin embargo, la pregunta es, si quienes construyeron, si quienes elevaron este edificio, ¿no podríamos llamarla también manzana originaria o manzana afro? ¿No? Es una pregunta que pone un poco el acento en cómo está conformada nuestra cultura argentina y nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Si pensamos eso, que fueron esas manos quienes construyeron todos los cascos históricos de todas las ciudades coloniales, ¿no? Si pensamos también en el aporte de
la comunidad o la cultura afro y las culturas originarias a nuestras comidas, ¿no? Si tuvieran que nombrarme comidas con esas raíces, ¿cuáles se les ocurren? Comidas, bebidas. La morcilla de los africanos. Mira, esa no la sabía. ¿Qué más? De nuestras comidas y bebidas diarias, ¿qué se les ocurre? El mate, puchero, el guiso, el locro, ¿sí? ¿Qué más? La chipa, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el maíz, ¿sí? La humita, por ejemplo, ¿sí? Y en nuestras danzas folclóricas también, ¿sí? El candombe, la samba, ¿sí? Son todas danzas que tienen un componente afro muy fuerte. Incluso el tango, la milonga, también, de hecho la palabra milonga es un africanismo, ¿sí? Así que bueno, para pensar un poco en esa cultura latinoamericana que es inescindible de esas tres culturas, ¿no? Tanto la afro como la de las culturas originarias y la cultura europea, ¿sí? Pero muchas veces, ¿sí? Por ahí se piensa o queda invisibilizada esas dos culturas, ¿sí? Que, sin embargo, son eso, como decía, ineludibles, ¿no? Así que bueno, un poco para reflexionar sobre eso. Ahora les voy a mostrar... Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Ahí, túneles. Ah, no les dice esa aclaración y muchas veces me preguntan eso acá, yo estaba pensando en eso, pero no son túneles, sino que, como decía, son las bases del edificio. Pero ya que estamos, hago esta aclaración, ¿sí? De que los túneles no los vamos a visitar porque todavía están cerrados, ¿sí? Al público, hace años que están cerrados al público, y para visitarlos solamente tenemos el acceso mediante una visita virtual, que de todas maneras es una visita muy buena, que ganó el premio Viver Museos, ¿sí? A aplicación virtual. Así que es una visita que está online en la página web, que es 360 grados, interactiva. Pueden ir y hacerla desde sus casas, o si quieren, después de la visita se quedan y la ven allá en el televisor que está al inicio del recorrido, ¿sí? Así que túneles es otra visita aparte. Y bueno, también yo lo que digo, si tuviéramos que contar todas las cosas de Manzana a las Luces, estamos 3 días acá, no les miento, ¿sí? Así que vengan para este lado. Adelante del altar de las musas. Esta intervención se hizo en 2020, ¿sí? De parte de la planta de trabajadores de Manzana de las Luces, ¿sí? En 2020, es decir, pandemia, ¿sí? Donde estábamos en nuestras casas y los teatros, los museos empiezan a preguntar, bueno, ¿qué hacer, no? Por un lado, con nuestro contenido, ¿sí? Pero también qué hacer para inspirar a quienes estábamos en nuestras casas, muchos pasando por depresión o por circunstancias de mucha soledad, ¿no? Y entonces aparece esta propuesta del altar de las musas, pensando justamente en el origen de la palabra museo, ¿sí? El origen de la palabra museo deviene de la palabra musas, ¿sí? Las musas son estas entidades de la mitología griega que inspiran al arte, a la creatividad, a la cultura, ¿sí? Y museo significa casa de las musas, ¿sí? Así que se pensó en este museo público y cuáles serían las musas de este museo público nacional, y se seleccionó todas estas, ¿sí? Que claramente es una elección subjetiva porque, como decía, es una intervención de los trabajadores de la manzana en aquel momento, ¿sí? Pero pensando en qué personalidades contribuyeron a una cultura plural y democrática, ¿sí? Más allá de decir, uy, esta me gusta, esta no acuerdo, esta sí, esta no, me interesa que veamos a quién tenemos en este huequito de acá. ¿Quién es? María Remedios del Valle. ¿La conocen? Sí. Sí, no. ¿De dónde la conocen? De Belgrano. De los billetes, dice acá. Sí, muy bien. Aparece hoy día, aparece hoy día en el billete de 10.000 pesos junto a Manuel Belgrano. Y vos me decías... Hay un libro Ajá. que narra la historia de una de las mujeres invisibilizadas en la historia. Bueno, en cuenta que formó parte del ejército de Belgrano, que Perfecto. perdió a sus 3 hijos, después se erradicados, que después terminó en la miseria absoluta. Exactamente. En la Recoba, hasta que finalmente recibe una condecoración. Exactamente. Y después adopta el apellido de Rossi. Muy bien, bien. Es el que le aumenta, digamos, le han dado. Sí, muy bien. Entonces, resumiendo y sintetizando lo que acá me aporta, muchas gracias. ¿Cómo? Es esa, exactamente. ¿Sí? Y otra cosa que Sí, yo que... Decime, dale. Muy bien. Me está sacando todo el guión. ¿Ah? que fue vandalizada. Exactamente. Ahí les cuento, así me escuchan y quedan entonces en la cámara, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que muchas gracias me aportaba acá, genial que hayas
accedido a esa información en ese libro. Entonces, María Remedios del Valle, mujer afrodescendiente, lucha en las guerras de independencia junto a Manuel Belgrano en el Ejército del Norte y, como acá decía, pierde a sus hijos, pierde a su marido, sí, pero también lo importante de eso es que las mujeres no tenían derecho a participar de las guerras y no podían acceder a ser soldados. ¿Sí? En todo caso, tenían tareas de cuidado, ¿sí? Es decir, tareas de enfermería, tareas de cocina o a veces de fusilera, que eran quienes cargaban los fusiles. Ella ¿Sí? fue la primera entonces. Ella, bueno, no sabría ciencia cierta si es la primera, pero accede a esa labor de soldado. ¿Por qué? Porque básicamente se lanza a la batalla, ¿sí? Sin el permiso de nadie, por una voluntad muy propia y una necesidad claramente del contexto de la guerra, termina tomando las armas. ¿Sí? Es tan importante su valor, su coraje, que sus compañeros de batalla la van a empezar a nombrar Madre de la Patria. ¿Sí? Pensemos que en 1800, ¿sí? Guerras de independencia, entonces eso llega a oídos de Belgrano y Belgrano la nombra como capitana del ejército. O sea, de no poder participar en la guerra a ser nombrada como capitana. ¿Qué pasa con eso? Queda ahí, de palabra, digamos, no pasa papeles. Entonces, como bien vos decías, ya vuelve a Buenos Aires, ¿sí? En la misma pobreza en la que se había ido a la guerra, ¿sí? Ahora peor porque había perdido a sus hijos, a su marido, y había sido secuestrada y torturada por las fuerzas realistas españolas, ¿sí? Así que vuelve en la pobreza a mendigar, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, y ahí sí hacen este pedido de reconocimiento en la sala de representantes, que consta de esas tres cosas, ¿no? La pensión vitalicia, una biografía y una escultura, ¿sí? Y esas dos últimas cosas no van a suceder hasta el siglo XXI, ¿sí? Es decir, 200 años después, como bien decías, recién se construye la escultura, ¿sí? De María Remedios del Valle, que fue atentada, o sea, fue vandalizada, y ahora en los últimos meses la repusieron, ¿sí? En la plazoleta que está en Avenida 9 de Julio e Independencia, ¿sí? Ahí donde está la bajada del subte. Ahora, pensemos, Independencia 9 de Julio, plazoleta. ¿Quién la puso en valor nuevamente, digamos? No sé cuándo comenzaron la reposición, ¿sí? Pero sé que se posicionó ahora, en los últimos meses. Así que fue ahora en este gobierno. O sea, toda la puesta en valor, ¿sí? De la figura de María Remedios del Valle es gracias a los activismos afrodescendientes, ¿sí? Pasa que, bueno, hay la escultura es fruto de un concurso público, así que yo supongo que la restitución ya tiene que ver con el gobierno nacional, ¿sí? Bien. Voy a seguir entonces con el relato y estaba diciendo, ¿no? Esto, ¿no? Pensemos en las esculturas que sí encontramos en las escuelas públicas más viejas de la Argentina, en las ciudades, ¿no? También antiguas, estas que tienen la plaza enfrente de la escuela, y una escultura. ¿Qué esculturas encontramos, ¿sí? En esos lugares? ¿De qué personalidades históricas? Si tuvieran que nombrar tres. San Martín. Acá tenemos Roca. Roca. Queremos mucho, ¿Es el que más está en las esculturas, Roca? Ah, no. Bien, ¿quién es más? Entonces, San Martín, Sarmiento y Belgrano, ¿no? Estamos esos tres, a veces podría aparecer Eva, podría aparecer Güemes, aparece Roca, ¿no? Pero digamos que hay un panteón de la patria y hay un podio de la patria, ¿sí? Que está bien determinado, ¿no? ¿Qué características tienen ese podio, los que nombraron en ese podio? Son todos varones, son todos blancos y son todos varones blancos con una educación de élite, ¿sí? Belgrano y San Martín educados en Europa, ¿sí? Y Sarmiento en Estados Unidos. María Remedios del Valle, como mujer afrodescendiente y pobre, medio que no accedió a ese panteón, ni siquiera, bueno, mucho menos al podio de la patria, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿sí? Pero, como Juana Zurduy, pero Juana Zurduy quizás nos resuena un poco más. María Remedios del Valle, estoy seguro que la mayoría de quienes estamos acá no tuvimos una clase de historia jamás en nuestra escuela, ¿sí? Por ahí las nuevas generaciones sí, ¿sí? Pero eso es para pensar un poco cómo se conforman las identidades nacionales, ¿no? En torno a las figuras de los héroes y a esas figuras de ciertas representaciones y ciertas otras como, bueno, Juana Zurduy, María Remedios del Valle, Bartolina Sisa, quedan totalmente relegadas, ¿sí? Por eso, en 2020 se crea un concurso público para dotar de una imagen a María Remedios del Valle, ¿sí? Pensemos que María Remedios no tenía acceso a poder ser retratada al óleo, ¿sí? Porque básicamente era pobre, así que no tenemos ninguna imagen de ella,
¿sí? Lo único que tenemos es un registro de las actas de la sala de representantes de, bueno, cómo era, que era parda, ¿sí? Entonces se hace este concurso público y esta es una de las obras ganadoras junto a otras dos más. Ya a lo último vamos a ver... La más similar. ¿Cómo? Es la más similar. No, no es la más similar. Y hay que decirlo que todas son interpretaciones. Tanto esta como la que vamos a ver al final del recorrido, que es la del billete, ¿sí? Que es más clásica y es más, parece más al óleo, pero sigue siendo una interpretación, ¿sí? No sabemos cómo era su cara, ¿sí? Y lo que también se hace en ese concurso público es la escultura, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar hacia ahí, es decir, esos tubos, esas chimeneas ya no están. ¿Qué más? Hay más ventanas. ¿Por qué hay más ventanas? Más ¿Cómo? pisos, hay otros. Faltan pisos, ¿sí? Faltan 2 pisos o 1 piso y medio. ¿Y qué más? Algo en las paredes. Está pasando algo en las paredes. El revoque de las paredes. El revoque, ¿sí? Bueno, tenemos esas 3 principales diferencias, ¿sí? Esta es una foto de 1900, es decir, ya hacía 80 años que la Universidad de Buenos Aires funcionaba en este lugar, ¿sí? Como todo proyecto, arranca chiquito, se va diversificando y son las disciplinas de ciencias exactas, físicas y naturales y arquitectura las que quedan acá y se van a desarrollar durante los 150 años que mencioné que ocupa la UBA en Manzana de las Luces. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que pasó es que hubo una demolición, ¿sí? En 1971-72, cuando las facultades se terminan de mudar en realidad a Ciudad Universitaria, ocurre una demolición, ¿sí? Es decir, en realidad no ocurre, sino que la hacen ocurrir, ¿sí? Que tiene que ver con una redefinición del patrimonio de Manzana de las Luces, ¿sí? En esa redefinición del patrimonio se va a decir que hay que demoler todos los edificios no históricos, ¿sí? Y ese no históricos viene con comillas, ¿sí? Porque ¿les parecen no históricos los edificios fundacionales de la UBA? Claramente, ¿no? Son un poco bastante importantes, bastante históricos, digamos, ¿no? Bueno, ahí se consideró que no importaban, ¿sí? Y que lo que importaba como patrimonio era lo jesuítico virreinal, ¿sí? Por eso, volviendo a la pregunta del inicio, ustedes vienen, o ustedes que vinieron a oír, no, pero en general el público viene sin saber que acá se funda la UBA, ¿sí? Porque básicamente no hay huellas tan importantes que lo puedan revelar, ¿sí? Justamente allá arriba teníamos los laboratorios de química, por eso de estas chimeneas, ¿sí? Para evacuación de humos, ¿sí? Y hay que decirlo que la Manzana de las Luces en estos 150 años va a tener una gran evolución arquitectónica, ¿sí? Por ejemplo, todo este patio en un momento estuvo techado, ¿sí? Pero bueno, se demolió gran parte entonces o todo lo que tenía que ver con la UBA, ¿sí? Entonces, lo otro que mencionaba era el revoque, ¿sí? Que ya no está más. Hoy día tenemos este ladrillo a la vista, ¿sí? Y sin embargo, sabemos que las construcciones jesuíticas sí utilizaban un revoque, ¿sí? Un revoque a la cal. Esto acá se pretendió, digamos, rediseñar ese pasado jesuítico, pero digamos que se hizo a medias, ¿sí? No me reconstruiste el revoque que tenían los jesuitas, ¿sí? Y tampoco me reconstruiste, por ejemplo, en aquella esquina, una gran arcada que había y que daba ingreso a las carretas. Piensen que este lugar oficiaba de depósito, ¿sí? Entonces ahí teníamos un gran arco de carretas que tampoco se reconstituye, ¿sí? Entonces lo que hoy día tenemos es un híbrido, ¿sí? Entre, digamos, lo que podría haber sido, ¿sí? O una idea de lo jesuítico y el borramiento de lo que realmente fue, ¿sí? Eso fue hace 80 años. ¿Cómo? Es exactamente esa pared, ¿sí? Es exactamente esa pared, una foto del 1900. ¿Por ahí había otra pregunta? ¿Eso fue hace 80 años? ¿Cómo? ¿Eso fue hace 80 años atrás? Esto fue hasta 1970, si me ayudan con las matemáticas, fue hace unos 50 años, ¿sí? Hasta hace 50 años todavía podías ver esos pisos allá arriba, otros pisos por allá arriba, otros pisos por allá arriba, ¿sí? Dime. ¿Qué pasó que no lo demolieron del todo? No, demolieron todo lo de la UBA, dejaron solamente lo que tenía que ver con lo jesuítico y lo virreinal. O sea, si bien todo esto estuvo ocupado por la UBA, consideraron que también había sido jesuítico, entonces lo dejaron, ¿sí? Esto se produjo Bien. durante el periodo de presidencia de Lebel en la Comisión de Museos. De la De presidencia. Lebel, en la Comisión de Museos.
museo? Ahí ya, eso me falta el dato de la presidencia, pero sí se establece la Comisión Nacional Manzana de las Luces, ¿sí? Que es una comisión tripartita, ¿sí? Bien, ahora les muestro fotos de otra institución que estuvo acá en este sector, de la Procuraduría de las Misiones, ¿sí? Que es lo que les nombré como el primer museo del territorio. Primero museo público y luego museo de historia natural, ¿sí? Estas fotos ya son del Museo de Historia Natural, ¿sí? Que es el museo, ¿sí? Que va a competir con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata por ver cuál era, ¿sí? El Museo de Historia Argentina. Pensemos que en la conformación de los estados nacionales es muy importante la figura del museo, ¿sí? Justamente como institución pedagógica, como institución que reviste de cierta identidad nacional, ¿sí? En todos los estados nacionales hay un museo importante, ¿sí? Y en este caso también tenía que ver con las ciencias naturales, que eran las ciencias fuertes, ¿sí? Las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias positivas, ¿sí? Si pensamos en el positivismo con que se conforman los estados nacionales, ¿sí? Lo importante de ese museo entonces es que va a ser en esta competencia con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde se van a enfrentar de este lado Carlos Burmeister, un biólogo, ¿sí? Naturalista muy importante, pionero, ¿sí? Y de aquel lado, desde La Plata, Perito Moreno, el del glaciar, y Florentino Ameguino, ¿sí? Eso va a ser lo que conocemos como la guerra de los museos, ¿sí? Que va a durar un tiempo hasta que Burmeister muere, ¿sí? Fruto de que cae de una de las escaleras del museo. En realidad no sabemos si cae o lo caen, ¿sí? Pero ahí va a venir en reemplazo Florentino Ameguino para acá, se va a pelear con Moreno, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tener la guerra de los huesos por ver quién se queda con todo ese patrimonio arqueológico, ¿sí? ¿Por qué se llama así? La ¿Qué? guerra de los huesos. Guerra de los huesos porque era disputar quién se queda con los huesos de los hallazgos arqueológicos y de, bueno, de toda esas tareas. ¿Cómo? En el 30 es cuando pasa esta foto. Adelanto un poquito, sí, que son los 30, cuando sucede esta situación, sí, que es de la fachada actual, pero no es la fachada que vemos ahora. ¿Por qué? Es de estilo italiano, pero hay una diferencia, sí, muy significativa con la fachada por la cual ustedes entraron, sí, que esta esquina ya no existe más, no es un ángulo recto, hay una ochava acá, ¿sí? Hay una diagonal, ¿sí? Justamente porque se demuele toda esta esquina cuando se construye el paso de Diagonal Sur, que es la diagonal que va hacia Plaza de Mayo, ¿sí? Ahí se demuele toda la esquina, que era justamente donde estaba principalmente el museo, ¿sí? Todo por allá arriba. Así que con esa demolición, en los años 30, se muda el museo a su ubicación actual, que es Parque Centenario, ¿sí? Ahí sí vamos a poder ver todo el patrimonio que les estuve mostrando de mobiliario y objetos y restos y demás, ¿sí? Otra cosa que pasé acá de largo es este animal que tenemos acá, ¿sí? Que me van a decir la mulita, el tatucarreta. Bueno, no es ninguno de esos, ¿sí? Sino que es el tatarabuelo o más incluso, ¿sí? Que es el gliptodonte. ¿Lo conocían al gliptodonte? Bueno, no es un dinosaurio, sino que es un mamífero, mamífero de la megafauna, ¿sí? Y que era uno de los principales estudios de Florentino Ameguino, ¿sí? Para no hacerlo muy larga, vamos a cortar acá y ahora sí vamos a pasar al siguiente sector, ¿sí? Bueno, estamos en el patio de Ex Exactas. Acá es hacia donde se expande la Facultad de Exactas, ¿sí? Hacia el centenario de la UBA, es decir, 1921, ¿sí? Donde se construye sobre este terreno que, recordemos en la maqueta, ¿no? Teníamos primero, durante la época jesuítica, huertas, ¿sí? Y luego, durante el virreinato del Río de la Plata, casas de alquiler, ¿sí? Que venían desde esa pared hasta la esquina de Perú y Moreno, todas estas casas, ¿sí? Lo que queda en pie es aquel bloque que vemos allá, y todo este terreno, ¿sí? Se demuelen, primero se ocupan, como decía, por distintas instituciones, entre ellas la UBA, y luego se demuele todo este sector de casas para construir un edificio de 4 pisos de alto, también en claustro, es decir, también en torno a un patio central que estaba por ahí, ¿sí? Tomemos ese edificio allá enfrente como referencia para trasladar un poco la escala que tenía este edificio. Bueno, era un edificio con una fachada neoclásica, ¿sí? Bastante monumental, de la cual solamente nos quedan 2 registros, gracias a los archivos nacionales.
acá tengo esta foto, ¿sí?, de la esquina de Perú y Moreno. Es decir, hacia acá, hacia el edificio, donde vemos justamente el bloque que queda en pie hasta el día de hoy, que es ese de ahí, que era la Facultad de Arquitectura, ¿sí? Todo este bloque grande. Y acá, si se fijan, a mitad de cuadra, no sé si lo llegan a ver, si me acerco un poquito, este bloquecito de acá es donde estamos ahora, ¿sí? Se ve muy chiquito, pero es por la perspectiva nomás, porque era realmente enorme, ¿sí? Acá tenemos un detalle de esa fachada, donde seguimos teniendo la Facultad de Arquitectura, esta mitad sigue siendo Facultad de Arquitectura, y esta otra mitad es el pedacito de fachada que pudimos todavía rescatar de los archivos históricos, ¿sí?, donde se ve solamente hasta una parte del primer piso, ¿sí? Y de esta fachada lo único que queda en pie es esta franja de acá abajo, ¿sí? Es decir, la franja que está abajo de los ventanales. Esa franja, ese zócalo, es esa línea de muro negro que vemos allá, ¿sí? Es decir, arriba de ese muro negro venían estos grandes ventanales, y detrás de esos grandes ventanales teníamos un aula magna, ¿sí?, muy grande, muy hermosa, donde recibimos visitas muy importantes, ¿sí?, entre ellas la de Albert Einstein en 1925, ¿sí?, que viene a hacer una serie de conferencias para toda la comunidad científica y académica. También recibimos la visita de Guillermo Marconi, que es el creador de la radio, ¿sí?, ¿de quién más, Jorge? Se me olvidé. Se me hizo una laguna. De Oppenheimer, también pasa por acá cuando va de visita a las instalaciones atómicas de Bariloche, ¿sí? Y bueno, hay de alguien más que ahora se me va a volver, que se me olvidó, ¿sí? Le Corbusier también, este maestro de la arquitectura moderna, también viene a la Facultad de Arquitectura, ¿sí? Y también tenemos la presencia entre nuestras aulas, ¿sí?, de 3 de los 5 premios Nobel que tiene Argentina, ¿sí? Tenemos a Bernardo Hussein, a César Milstein y a Federico Leluar, que a su vez ellos dos últimos fueron estudiantes, no solo docentes, sino estudiantes de esta facultad. También tenemos en los años 60 la primera supercomputadora de Argentina, ¿sí?, la que se llamó la Clementina. Era una supercomputadora que medía 8 metros de largo, ¿sí?, 18 o 16 si contemplamos también todas las fuentes de energía, ¿sí?, es decir, como 5 habitaciones de hoy día aproximadamente. Y era una computadora que se utilizaba para el desarrollo, ¿sí?, para el desarrollo industrial, para el desarrollo agrícola, bueno, técnico en todo el amplio espectro, ¿sí?, que estuvo funcionando en toda esa década de los 60, ¿sí? Bueno, acá ahora les muestro unas fotos de cómo era este lugar por dentro, ¿sí? Fíjense, acá está toda esta situación de claustro con el patio central, es decir, ahí hacia ese patio estaban todos estos balcones de aulas. ¿Se ve allá al fondo? Y fíjense otra cosa, no tenemos ya la tecnología de aquella arquitectura, ¿sí?, aquella arquitectura colonial donde había ladrillo, bóveda, arco, sino que ya aparece el hierro, ¿sí?, el hormigón armado, ¿cómo? Más moderno, exactamente, el vidrio también, ¿sí? Acá tenemos una foto de la biblioteca, ¿sí?, que según los ex estudiantes de la facultad era la biblioteca más grande y más importante de la UBA, ¿sí? Esta biblioteca, piensen, en ese momento no había internet, ¿sí? Básicamente no había internet, era biblioteca, la forma de innovar, ¿sí? Y se dice que esta biblioteca tenía los libros más de vanguardia de la época. Piensen en que tuvimos visitas muy importantes de la ciencia y la tecnología, entonces estábamos en diálogo con la vanguardia de la ciencia a nivel mundial, ¿sí? Esa biblioteca estaba allá arriba, en todo el sector naranja que ven ahí arriba, ¿sí? Y fíjense, abajo hay toda una franja amarilla y una diagonal verde oliva, ¿lo ven? Abajo de la diagonal verde oliva hay una marca de escalones, ¿sí? Bueno, eso no era una escalera, sino que era los escalones de las gradas, ¿sí? Esta era un aula masiva con gradas para mucha cantidad de estudiantes. Y de acá no lo vamos a ver bien, pero si se hacen un poquito hacia allá, van a ver sobre esta tercera ventana en el muro una marca de un resquicio de azulejos blancos, ¿sí? Es decir, que de este lado también teníamos laboratorios. Piensen en todas, esos son los azulejos de los laboratorios, ¿sí? Y en todas las ramas de la química y de la física con su laboratorio específico, ¿sí?
Acá les muestro una foto justamente de los laboratorios. Estos sí son de aquel lado, fíjense que el techo es abovedado, colonial, ¿sí? Tenemos también una foto de el salón de máquinas, donde se aprendía a construirlas, a manejarlas. Una foto de un aula de dibujo técnico, ya de lo que fue la antecesora de la Facultad de Arquitectura, la Escuela de Arquitectura. Y fíjense la particularidad de quienes estudian acá. ¿Qué pasa? Hombres blancos. Son todos hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, estas fotos de 1900 también, no tenían el derecho al acceso a la educación superior. Es recién en la década del 20 y del 30 cuando tenemos las primeras egresadas de la Universidad Pública Argentina, como Elsa Van Chofen, ¿sí? Y Finlandia, siempre me olvido, Pisul, Finlandia Pisul, que es la primera arquitecta de Argentina, ¿sí? Es decir, tenemos en esas décadas del 20 y del 30 recién las primeras egresadas. Una foto de los 60, ¿sí? Que es una postal, básicamente, si querés representar el movimiento estudiantil argentino, vas a hacer esta foto probablemente, ¿sí? Que hoy día la vemos en la portada de todos los diarios, ¿sí? Con la situación de las universidades públicas en Argentina. Y hay que decir que el movimiento estudiantil argentino tiene una larga data, ¿sí? Tiene una larga importancia, ¿sí? Pensemos que es el que digamos, logra la reforma universitaria de 1918, esta reforma que plantea la autonomía universitaria, es decir, que las autoridades no dependen de las autoridades nacionales, sino que son autónomas, el cogobierno, que implica que estudiantes y graduados puedan ser parte de esas decisiones, ¿sí? Y la prohibición desde aquel entonces de las fuerzas policiales, militares, de ingresar a las universidades en pos de represión, ¿sí? Lo que vemos hoy día que no se estaría cumpliendo, ¿sí? Así que tenemos una gran historia del movimiento estudiantil, ¿sí? También tenemos el Cordobazo en los 60. Y esta postal yo la marco también, ¿sí? Es una foto de los 60, pero la marco como el punto de inflexión, ¿sí? De esa década con todo lo que venía nombrando hasta recién, ¿sí? Estoy hablando del año 1966 como quiebre, ¿sí? De todo lo que venía nombrando, de premios Nobel, supercomputadora, Einstein, ¿no? ¿Por qué 1966 es el quiebre de todo esto que los estudiantes de la UBA llaman la época dorada de la UBA? ¿Sí? ¿Por qué? La noche de los bastones largos, ¿sí? La noche de los bastones largos, ¿sí? Que surge justamente en respuesta al golpe militar, ¿sí? A la dictadura de Onganía que se instaura en ese año, ¿sí? Entonces, frente a eso, la Universidad de Buenos Aires se va a pronunciar en contra, ¿sí? De este golpe. Se opusieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque significaba no solo medidas políticas y económicas, ¿sí? Sino también una intervención de la universidad para esas medidas políticas y económicas, ¿sí? Pensemos en que se pensaba las universidades como un foco ¿cómo? Sí, de subversión, ¿sí? Y sin embargo también hay que decir que estábamos hablando de las mentes que estaban pensando en el desarrollo, ¿no? Desde acá, como decía, teníamos la supercomputadora, teníamos todos esos científicos, ¿sí? Que estaban pensando en el desarrollo científico y tecnológico. Lo mismo que dicen ahora. Exactamente. Bueno, entonces tenemos esa respuesta de la UBA, ¿sí? Y particularmente de la Facultad de Exactas, donde su decano, Rolando García, ¿no? Rolando García se va a negar a la intervención por parte del gobierno de Onganía, ¿sí? Y los docentes y las docentes lo van a seguir, ¿sí? Y luego una asamblea donde van a estar toda la comunidad universitaria y van a ingresar las fuerzas policiales a esta facultad, ¿sí? Y van a reprimir, van a empezar con gases lacrimógenos, luego con bastones de madera, a pegarle en las cabezas a todos los presentes, ¿sí? Pensemos que en esa asamblea universitaria no estaba solo la comunidad universitaria, también estaban los estudiantes y las estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, es decir, personas entre 12 y 18 años, ¿sí? Que fueron reprimidas también. También se hizo un simulacro de fusilamiento, ¿sí? En este mismo patio. Y luego de esa noche de los bastones largos, entonces, los docentes, Rolando García, ¿sí? Toda la comunidad va a decidir en una renuncia en masa, ¿sí? Van a renunciar en masa a sus puestos de trabajo,
los estudiantes también van a desertar a las carreras universitarias, ¿sí? Y muchos de ellos se van a exiliar del país, ¿sí? Es decir, equipos completos de investigación científica se van a mudar a países como Francia, como Estados Unidos, a continuar sus investigaciones en aquellos países, ¿sí? Y a proveer todo ese conocimiento a los patrimonios de aquellos países y no del nuestro, ¿sí? Eso es lo que se conoce como fuga de cerebros, ¿sí? Es decir, intelectuales, científicos, estudiantes, docentes se exilian, ¿sí? Salen del país y llevan ese conocimiento a otro lado, ¿sí? Así que también para pensar en la implicancia de ese desarrollo tecnológico de la ciencia, de la educación, también de la cultura, ¿no? En relación al desarrollo económico, ¿sí? Pensemos en las potencias del mundo, en China y Estados Unidos, en cómo y qué cantidad de plata invierten todo el tiempo, ¿sí? En sus proyectos de investigación científica, ¿sí? En la NASA, en Internet, no sé, en todos los proyectos que se nos puedan ocurrir. Y la diferencia con esto, ¿no? Con nuestra historia argentina, donde a lo largo de los años se ha desfinanciado la ciencia, la tecnología, la educación, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿No? Bueno, última cosa que les cuento de este patio, ¿sí? Es el por qué vemos este hueco, ¿sí? Tiene que ver justamente con las demoliciones que les conté anteriormente, ¿sí? Cuando en 1972 definen digamos, el nuevo patrimonio Manzana de las Luces, se dice que se va a demoler este edificio, que recordemos tenía unos 50 años, es decir, era un edificio totalmente funcional, y se lo demuele con la promesa de hacer un edificio para el rectorado de la UBA, ¿sí? Acá está la promesa, ¿sí? Acá lo vemos. Así que bueno, hasta el día de hoy tenemos este hueco, ¿sí? En la trama urbana, ¿sí? Que al menos nos sirve para parar un poco y pensar en nuestra memoria histórico-política, ¿sí? Bueno, ahora viene otra muestra, ¿sí? Porque son las salas que usamos para exposiciones temporarias, ¿sí? Entonces, estas casas redituantes se construyen entre 1781 y 1783. A ustedes les voy a dar la espalda, disculpen, pero me están filmando. Pero bueno, si quieren vengan más acá. Entonces, entre 1781 y 1783, por parte del virrey Bertis, ¿sí? Que como segundo virrey del virreinato va a pensar que Buenos Aires, ahora capital del virreinato, necesita una universidad, ¿sí? Recordemos que la universidad que sí teníamos, la más cercana, era la de Córdoba, es decir, Buenos Aires con, digamos, los criollos, ¿sí? Para tener cierto reconocimiento también necesitaban tener esa universidad. Entonces el virrey le va a pedir permiso al rey, el rey le va a decir que sí, pero no le va a mandar plata. Entonces el virrey hace un proyecto de financiamiento, ¿sí? Que trata de esto, ¿no? De casas para ponerlas en alquiler a las élites de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, las casas se construyen, empiezan a funcionar como tales, pero lo que pasa es que básicamente dos cuestiones. Una cuestión más bien inmobiliaria, ¿sí? De que eran casas con un alto costo por su ubicación, ¿sí? Pero que no respondían del todo a las exigencias que tenían las élites. Piensen que esas élites necesitaban cuartos de servidumbre, caballerizas, gallineros, ¿sí? Todas cosas que en alguna medida estaban contempladas, en otras como los cuartos de servidumbre no, ¿sí? De hecho hay parches en los planos donde se dibuja un cuarto de servidumbre arriba del plano, digamos. Entonces no eran lo suficientemente grandes, no eran lo suficientemente cómodas, ¿sí? Por otro lado, va a pasar en esos años la rebelión de Oruro, ¿sí? Oruro, actual Bolivia, es decir, también parte del virreinato, donde los pueblos originarios, junto con los criollos, se van a levantar en contra del poder español, ¿sí? Van a hacer un levantamiento, ese levantamiento el virreinato lo va a aplacar, ¿sí? Y de ahí va a traer como prisioneros a los líderes criollos hasta Buenos Aires a pie, ¿sí? Desde Oruro, Bolivia, hasta Buenos Aires a pie. Acá, cuando llegan, el virrey va a decir, bueno, hay que ponerlos en un calabozo. ¿En qué calabozo? Armame uno en las casas redituantes, ¿sí? Así que una de esas casas redituantes se transforma en calabozo y de repente, ¿sí? Básicamente el proyecto termina devaluándose mucho más, ¿sí? Si antes no eran cómodas, ahora tengo una cárcel al lado, las élites no querían esa situación, así que el proyecto, digamos que funciona, pero no prospera, ¿sí? ¿Por qué no prospera? Porque el virrey no puede construir su universidad, ¿sí? Recordemos que la universidad que sí se construye
Es en 1821 la Universidad de Buenos Aires, es decir, ya el virrey no tenía nada que ver con este territorio. ¿Sí? Es un proyecto republicano, y podríamos decir republicano, y no virreinal la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, ¿qué más les cuento? Entonces, como ya dije al principio, a partir de 1810 empiezan a poblarse estas casas con estas nuevas instituciones que se van a ir creando. Algunas que no nombré son la imprenta del Estado, ¿sí? Que a su vez da funcionamiento y origen a diarios como La Prensa, ¿sí? ¿Qué más? El vacunatorio nacional, la aduana también funciona acá, ¿sí? El archivo topográfico, distintas instituciones. También la sala de representantes se construye allá al fondo sobre una de las antiguas casas redituantes, y estas salas ofician a veces, redundantemente, de oficinas, ¿sí? De esas instituciones legislativas, ¿sí? Es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires que hacia fines de 1880 construye toda esta boiserie francesa, ¿sí? Para, digamos, modernizar las salas y contrastar con la arquitectura colonial que vemos allá arriba en el techo con esa bóveda cruzada de ladrillo, ¿sí? Luego, en la época de demoliciones, ¿sí? Donde se redefine el patrimonio, estas salas son beneficiadas por las restauraciones, ¿sí? Es decir, se restauran todas estas salas, al igual que la sala de representantes, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que les quedó ahí resonando? ¿No? Entonces ahora, como les prometí, este era chiquito, vamos al próximo sector. Bueno, este es el patio arqueológico que se inaugura en 2023 a raíz de toda la puesta en valor que ocurre en 2021-22, ¿sí? Bueno, hay algo que no les dije en esa foto donde veíamos la esquina, ¿sí? Que se veía arquitectura en primer plano. Había un tercer piso, no sé si lo notaron, ¿sí? Que estaba allá arriba, eso también se demuele, ¿sí? Y entonces ahí hay que restaurar los techos porque hasta hace muy poco tiempo se llovían, ¿sí? Eso porque era básicamente pisos, ¿sí? No eran techos. También cuando se pasa a restaurar estos patios, que son los patios de las antiguas casas redituantes, se encuentran estas nuevas estructuras que van a ser de gran valor para comprender un poco cómo funcionaban o cómo se vivían en estas casas, ¿sí? Son todas estructuras de aguas. La que tenemos allá al principio es una cisterna, es decir, era la que recogía el agua potable, el agua de lluvia, ¿sí? Que venía desde las azoteas, ¿sí? Y luego se dirigía por ese canal curvo que ven ahí hasta la cisterna, ¿sí? Luego, ¿cómo se recogía ese agua? Con un aljibe, ¿sí? ¿Saben lo que es un aljibe? Allá en la escuela no. Bueno, un aljibe es básicamente un sistema mediante el cual, por una polea, es decir, por una cuerda, ¿sí? Enroscada en un palo, se hace subir un balde, en este caso, ¿sí? Que trae el agua, ¿sí? De un pozo. ¿Vieron La Llamada? La película de La Llamada, bueno, ahí tenemos un aljibe. Bueno, entonces ahí, digamos, en la superficie de esa cisterna estaba el aljibe, ¿sí? Luego tenemos estas tres, que son estructuras cloacales, con el sumidero, que es el que recogía el agua de las cocinas, ¿sí? De las casas redituantes, y que se comunica por una serie de canales, que eso sí, se ve solo de acá, desde allá no lo ven, una serie de canales con los dos pozos ciegos que tenemos ahí. Un pozo ciego circular, ahí abierto, y otro pozo ciego acá abajo de la rejilla, ¿sí? Que es también circular, y está todavía la bóveda intacta, y fue así como se lo encontró, y se decidió, para mejor digamos, manutención del bien patrimonial, no tocarlo, es decir, no romperlo, no nada, ¿sí? Lo que sí se hizo fue ingresar una cámara por uno de estos canales, ¿sí? Que comunican entre los pozos, para ver cómo es ese pozo en su interior, y esos videos los pueden escanear ahí el QR que está en la cartelería azul para después verlos cómo son los pozos por dentro, ¿sí? Bueno, ¿qué más les cuento de este patio? Tenemos este sistema de vereda, ¿sí? Todo perimetral por el patio, que también fíjense que es de ladrillo irregular, ¿sí? Y fíjense esos huequitos cuadrados que tenemos de ese lado y de ese lado también, es donde se ponían los postes que sostenían la galería que techaba toda esta vereda, ¿sí? Es decir que si quisiéramos imaginarnos cómo era este patio, básicamente no lo tenemos que imaginar como un patio jardín, ¿sí? Como un patio de descanso, sino que era básicamente un patio donde tenías toda la vereda techada,
el aljibe y las tapas de los pozos y después toda tierra apisonada probablemente, ¿sí? Es decir, era un patio bien de servicio, al cual ingresaban justamente la servidumbre, ¿sí? Que seguían siendo personas racializadas, por un lado esclavos o ex esclavos, ¿sí? Y por otro lado personas de los pueblos originarios. Pensemos también en que no cualquiera podía acceder a alquilar estas casas. ¿Por qué? Porque fíjense el nivel de infraestructura que tenían estas casas. No cualquier casa, ¿sí?, tenía estas condiciones. Piensen en la mano de obra, en los materiales, ¿sí?, en todo el nivel técnico. Es decir, muchas personas para obtener el agua potable iban directamente al río. Acá vos podías acceder mediante el aljibe, ¿sí? Así que, ahora sí pasamos por este lado, vengan ahora sí para acá. Ya estamos terminando, ya nos queda la sala de representantes y terminamos. No sé cómo están, cansancio, si no. Bueno, entonces estamos viendo otra estructura, ¿sí?, que ya no corresponde al uso de las casas redituantes durante el virreinato, sino que ya tiene que ver con el uso que va a hacer la universidad de estas casas, ¿sí? Es una estructura que, como verán, es de mayor tamaño, de mayores dimensiones, ¿sí? Esto es una bóveda de cañón corrido. Eso básicamente significa un arco de medio punto longitudinal, ¿sí? Y que recoge el agua de las letrinas, ¿sí? Fíjense que tenemos acá un canal cubierto por mampostería. Eso también es importante, no era un caño, sino que era un canal, ¿sí? Y que comunica allá sí con ese caño de hierro que vemos ahí y con lo que tuvimos allá arriba, que probablemente, muy seguramente, habrá sido un baño, ¿sí? Ahora, ya que estamos viendo todo eso, fíjense los otros restos que tenemos en estas paredes, ¿sí? Esos huecos que tenemos ahí, ¿sí?, que son la huella de vigas de madera que hubieron en esas paredes. Allá donde estábamos recién tenemos restos de viga doble T o en forma de I de hierro, ¿sí?, hacia la misma altura, y hacia arriba tenemos vigas de hormigón armado. Es decir, todo este patio en época de la universidad también estuvo techado y hubieron aulas y distintas locaciones de la universidad por acá encima en la primera planta, ¿sí? Y acá sí hubo una pared después, ¿sí? Ya tiene que ver con los 80. Yo de hecho cuando entré a trabajar en el museo en 2022 había toda una pared que dividía los dos patios, y eso con la puesta en valor se demuele y se deja lo que había sido de la parte histórica, ¿sí?, de la universidad o del virreinato, ¿sí? Bueno, otra particularidad de este pozo, ¿sí?, es que, como decía, es más grande porque ya implica un uso masivo, no residencial, ¿sí?, el uso de la universidad, y también tiene que ver con una nueva tecnología que va a ser toda la infraestructura urbana de desagües cloacales, ¿sí? Este pozo, cuando la arqueóloga Sandra Guillermo, que es la misma arqueóloga que la confitería El Molino, ¿sí?, estaba haciendo las tareas de excavación, de repente encuentra un túnel y dice, acá también vinieron los túneles, acá seguían los túneles. No, era la cloaca máxima, ¿sí?, es decir, la conexión con la cloaca máxima que pasa por calle Perú desde el siglo XIX, ¿sí? Así que ya hay otra infraestructura urbana, ¿sí?, no es como aquellos pozos que terminan acá de terreno, ¿sí?, y nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, última cosa de sala es ese arco de ahí, esa puerta que todavía no ha sido inaugurada, esa parte del museo, así que por eso está bloqueada, pero es una puerta muy importante porque no solo daba ingreso a quienes venían a presenciar las sesiones legislativas de la sala, sino que también por esa puerta venía quien vivía allá enfrente, que era Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? Enfrente está la casa de Rosas, y él ingresaba por acá, tanto a la sala de representantes como a la oficina que está en aquellas ventanas que teníamos allá detrás, ¿sí? Ahora sí vamos a ingresar por detrás a la sala de representantes, se pueden asomar a los palcos, pero no se demoren mucho y les espero al final del pasillo para contarles más cosas. Entonces, antes de entrar a la sala, quería mostrarles estas imágenes, estas primeras 4 de los momentos legislativos, ¿sí?, con ese grabado de 1800 y estas 3 fotografías, ¿sí? No sé si llegaron a ver ahí cuando se asomaron cómo son los asientos. Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron? Son gradas, ¿no? Bueno, fíjense cómo eran los asientos acá, ¿sí? Acá tenemos este estrado, ¿sí?, que estaba donde está el escenario, pero hoy día no está tampoco, ¿sí? Y fíjense
fíjense cómo eran los asientos acá, ¿sí? Entonces, esos son los momentos legislativos. Este es el momento hacia principios del siglo XX, donde ya las instituciones legislativas se mudan a sus respectivos lugares, ya no hay más instituciones legislativas usando la sala, y la sala empieza a ser usada por la Facultad de Arquitectura como aula magna, ¿sí? Hasta, como dije, los 70. En los 70, 80 empieza toda la demolición y restauración, ¿sí? Y se demuele la sala, el interior, perdón, para ir a aquella conformación del grabado que tenemos ahí, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora allá adentro. Entonces ahora sí, ingresamos a la sala. Llegamos a la tan prometida sala de representantes, esta sala que se construye en 1821 también y empieza a funcionar en 1822 con la Junta de Representantes, ¿sí? Si hay algo que se tiene que llevar de Manzana de las Luces es ese año, ¿sí? 1821 pasa todo con Manzana de las Luces, ¿sí? Se crea la sala, se crea la universidad, ¿sí? Es el donde nombramos de esa manera Manzana de las Luces, 1821, ¿sí? Entonces, como decía, empieza a sesionar, ¿sí? Y va a ser un escenario muy importante para todo este primer periodo de la historia de Argentina como república, ¿sí? O como, bueno, como intentos de establecer una república, ¿sí? Y que va a ser todo este momento que referenciamos como unitarios y federales, que tiene que ver con estas guerras que se van a hacer entre Buenos Aires y las provincias entre sí, Buenos Aires declarándose Estado independiente, luego las provincias derrotando a Buenos Aires y entonces Buenos Aires teniendo que ceder la ciudad como capital federal, ¿sí? Hacia fines de 1800. Entonces todo ese periodo tuvo esta sala como uno de sus principales escenarios, ¿sí? Con la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con el Congreso Nacional funcionando entre 1862 y 1864, y por último la última institución legislativa, que es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires hacia fines de 1880, ¿sí? También es un lugar muy importante porque acá van a jurar en sus puestos Dorrego, Rivadavia, Rosas, también van a reconocer a María Ramírez del Valle desde esta sala, ¿sí? Y un poco volviendo para atrás, ¿por qué esta forma? ¿No? Que es la forma que vemos hoy día en todos los congresos, en todas las salas de diputados, senadores, a lo largo de todo el mundo occidental, podría decir, ¿sí? ¿Por qué esta forma? Bueno, porque tiene que ver con el espíritu de la época, ¿sí? Pensemos que teníamos muy cercano hacia 1810 o 20, que es cuando se crea, teníamos muy cercana la Revolución Francesa en 1789 y un poquito más atrás la independencia de Estados Unidos en 1776. Es decir, había todas estas ideas o ideas republicanas pululando, ¿sí? Y los criollos tenían también gran afinidad a eso. Entonces aparece la Revolución Francesa como símbolo y como ejemplo a seguir, por eso se toma esta forma que es la que van a tener las cámaras de representantes de París, ¿sí? Que a su vez se inspiran, ¿sí? En los teatros griegos, ¿sí? Con esta forma de semicírculo, ¿sí? Un punto central que a su vez provee de una acústica particular, ¿sí? De un espacio o una espacialidad y una visualidad, ¿sí? También que no estaba presente en el Cabildo con esta sala rectangular, ¿sí? Así que bueno, un poco eso en tanto a la arquitectura. En tanto a la historia, algo que también quería mencionarles es que acá sucede un asesinato político muy importante detrás de esa puerta, que es el asesinato del legislador Massa durante el rosismo, el gobierno de Rosas, ¿sí? El legislador Massa era parte del gobierno de Rosas, ¿sí? Pensemos que, bueno, el mandato de Rosas es bien polémico por esta cuestión que medio que si no tenías el distintivo rojo, medio que ibas al muere, tenías que tenerlo, o sea que no te quedaba mucho lugar para hacer oposición, ¿sí? Y el hijo del legislador Massa, del coronel Massa, va a ser sospechado por Rosas como traición, ¿sí? Como se dice hoy, estoy con las palabras que se me van. ¿Cómo se dice? Conspiración, ahí está. Entonces, bueno, Rosas, si bien era bastante paranoico, ¿sí? Tenía por qué sospechar. Recordemos que va a sufrir
conocidos es cuando le envían la máquina infernal, esta caja, ¿sí? Que supuestamente era de unos embajadores y era un regalo, lo recibe su hija, ¿sí? Y al abrirla, ella se salva porque no se activa, pero básicamente era que cuando la abrías se disparaba una serie de cañones circulares, ¿sí? Un atentado. Es decir, que tenía razones por las cuales sospechar. Y efectivamente el coronel Massa, el hijo del legislador, estaba conspirando contra él, ¿sí? Entonces ahí lo manda a apresar, lo manda a fusilar ese mismo día en la celda y por las dudas manda, digamos que eso era dentro de la ley, ¿no? Lo manda a la cárcel y lo manda a fusilar con sus leyes. Ahora, por fuera de la ley, con esta fuerza paramilitar que tenía el rosismo, que era la mazorca, la envía a esta oficina, la oficina del legislador, para acuchillarlo por la noche ahí mismo, ¿sí? Es una escena muy importante en la historia argentina, ¿sí? Que muestra un poco la violencia política, ¿sí? De ese momento y que está representada también en la historia del arte argentino. Si van al Museo de Bellas Artes van a encontrar una de esas representaciones ahí también, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ya estamos medio cerrando, así que sería el momento para hacerlo. Sí. Recordame, por favor, ¿quién gobernaba en 1821? En 1821 tengo un bache ahora, te voy a decir la verdad, pero cuando salís de la sala hay una cartelería donde hay varios datos ahí que van a ser de mucha utilidad. Y tenemos la línea de tiempo, que no sé si la vieron, allá al principio de la Procuraduría, ¿sí? Yo, como digo, esto no lo dije al principio, pero no soy historiador, ¿sí? Así que hay datos que se me escapan, ¿sí? Y como les dije también, los 350 años de la manzana de las luces a veces también se me escapan. Bueno, pero invitarles, ¿sí? A el resto de las conferencias, que ahí sí van a tener la presencia del director. Esta serie son 3 encuentros más, ¿no? De historia de la manzana de las luces. Como decía al principio, hoy el director se tuvo que ausentar por asuntos de fuerza mayor, así que hicimos esta visita, ¿sí? Que también la replicamos todos los miércoles, jueves y viernes a las 15:15, ¿sí? Para el público general y a veces también para grupos consolidados. Tenemos una agenda abierta. Así que bueno, eso, invitarles a que vuelvan a Manzana de las Luces, a que vayan a nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok, a ver todas las actividades que hacemos en este museo, ¿sí? Que son de acceso libre y gratuito, y que, bueno, como todo museo y espacio público y nacional, hay que habitarlo, ¿sí? Hay que defenderlo y hay que seguir, digamos, pugnando porque sigan existiendo estos espacios, sobre todo Manzana de las Luces, que tiene una gran tradición de la cultura, la historia, ¿no? La ciencia, públicos. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias.